Continuamos con el Tribunal de la Tarde. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, dentro de el contenido que hemos preparado para todos ustedes en el día de hoy, le decíamos al principio que teníamos pues mucho contenido. Doctora Charlotte. Sí, doctora. Sí. Justamente damos la bienvenida al doctor Miguel Valerio en este espacio, un abogado de los tribunales de la República y un hombre también pues que es conocido por esa capacidad de comunicar para que incluso aquellos que no son abogados puedan entender todas y cada una de sus presentaciones, siempre sustentadas en la parte jurídica. Doctor Valerio, hablemos de un tema que está en la palestra, que es el tema de la concesión para la construcción de un nuevo aeropuerto en Bávaro. Hablemos del aspecto del derecho y hablemos de los aspectos legales. Su parecer. Mire, ese aeropuerto ha sido altamente cuestionado, no por mí, sino por la sociedad, porque no se cumplieron los procedimientos ni legales ni políticos, porque se dio en un periodo de tiempo de transición, un decreto que a todas luces tiene irregularidades y vamos a explicar en qué consiste. Y lo peor de todo es que el gobierno ha asumido un problema sin necesidad porque se le advirtió varias veces de que habían serias sospechas de actos irregulares, empezando por la Comisión Aeroportuaria, el Departamento Aeroportuario, que hoy saltó con un comunicado muy triste. A todas luces parecería como si fuera incuestionable lo que ellos hicieran ahí ante una denuncia penal porque se tomaron una atribución que la ley no da y eso pronto se decidirá porque incluso está en el Tribunal Superior Administrativo. Y posteriormente una situación tan sencilla como era el uso de suelo que tenía que ser dado por el Ayuntamiento de Higüey tampoco se ha dado, con lo que los procedimientos en sentido general fueron muy irregulares. Lo que más llama la atención de ese aeropuerto es que el Ministerio de Hacienda, es decir, el órgano del gobierno que estudia la viabilidad o no de proyectos de incentivo, dice que el proyecto no funcionaría sin incentivos fiscales y que aún dándole incentivos fiscales se perderían más de 4.500 millones de pesos del Estado Dominicano. Eso sin contar de que las leyes y los documentos aeroportuarios, dígase los contratos que atan al aeropuerto del Cibao, al aeropuerto del Distrito Nacional José Francisco Peña Gómez o de Boca Chica, porque está en Boca Chica, y al aeropuerto de Punta Cana, al aeropuerto de La Romana, el incentivo que se le da a uno hay que dárselo a todos. Quiere decir que el Estado perdería todo el impuesto sobre la renta que están pagando esos aeropuertos durante 15 años. Desde ese punto de vista, no entendemos cómo un gobierno en transición pudo dar una autorización tan cuestionada. Doctor, tengo entendido que, perdóname Julio, porque vamos a un documento que tuvimos acceso y lo tuvimos comentando la semana pasada, donde el propio doctor Valerio representa a la Corporación Aeroportuaria del Este, oponiéndose a esta decisión del gobierno dominicano, y quisiéramos saber esta querella que ustedes han depositado ante el Tribunal Superior Administrativo y creo que ante la PETCA también, cómo va ese proceso y además si ustedes también tienen conocimiento de los argumentos que ha estado estableciendo el Poder Ejecutivo para justificar la decisión del presidente, y también que el ex administrador del Banco Agrícola, Paino Abreu Collado, confirmó que esos terrenos son propiedad del Banco Agrícola, o sea, del Estado, pero no sabemos si para hacer una concesión de esta naturaleza, esos terrenos tienen que ir al Congreso Nacional, o sea, ese procedimiento, o si cualquier venta que se haya hecho, pero que también le sumamos que según el mismo Paino, hay todavía una sentencia del Tribunal Constitucional que no define la cosa irrevocablemente juzgada como para iniciar una obra de esa naturaleza. Mira, no solamente los terrenos del Banco Agrícola, que como bien dice el administrador Paino Pichardo, son propiedad del Estado Dominicano, es decir, los terrenos en los cuales se va a construir, o parte de los terrenos en que se va a construir el aeropuerto, el mismo ex director del Banco Agrícola dice de manera expresa y categórica que pertenecen al Estado Dominicano. También hay muchas litis sobre terrenos registrados en Higüey
y ellos lo que han entregado parecería son promesas de venta con unos pagos muy cortos y efectivamente todavía no tienen la titularidad de los terrenos. Sobre el tema de los temas judiciales, nosotros hemos agotado, en el caso de la Comisión Aeroportuaria, y lo estamos diciendo, lo vamos a pelear hasta la última consecuencia, todas las vías administrativas posibles. Primero se les dijo reconsideren, porque la ley número 8 del año 1978 en ninguna parte le da una potestad de dar una objeción para el aeropuerto. Por esa una no objeción era algo disfrazado, porque mandaba al Poder Ejecutivo para que realizara un poder y emitiera un contrato, con lo cual prácticamente estaba concediendo lo que no era de ellos. Y se está discutiendo aquí si el aeropuerto es privado o público, que la misma consultoría jurídica ayer, en una posición triste de mi óptica y técnicamente no viable, jurídicamente improcedente, se metió en un caso que terminó en el PECA, lo que es una injerencia clara del Poder Ejecutivo sobre los trámites judiciales de un expediente que tendrá que investigarse si hay corrupción o no. También fuimos ante el Ministerio de Obras Públicas con los argumentos administrativos, solamente administrativos, diciéndole la Comisión Aeroportuaria, porque él es el superior jerárquico, no tiene esa potestad, y el Ministerio de Obras Públicas ratificó con el mismo argumento, y obviamente eso se llama en derecho penal coalición de funcionarios y por eso fue al PECA. No es como dice la Comisión Aeroportuaria que se trata de una denuncia penal únicamente, no, sino que también se fue ante el Tribunal Superior Administrativo con un recurso contencioso pidiendo la impugnación de todos los actos realizados por el Ejecutivo en cuanto a la no objeción por parte del mismo a ese aeropuerto. ¿Qué ocurre? Eso está apoderado del Tribunal Superior Administrativo y hasta por un tema de prudencia, Dionisio, Julio Alberto y Mildred, este era el momento de que el Ejecutivo dijera, mira, este proyecto está siendo cuestionado en tribunal. Yo no voy a emitir un decreto luego de que ya se sabía que había un cambio de gobierno, en un periodo de transición. Entonces, eso está en los tribunales de la República. Los tribunales tendrán que fijar posición sobre la no objeción. Pero más aún, el IDAC, como IDAC, le dice al Ejecutivo en el informe técnico que le manda que faltan 14 estudios adicionales para poder 14 otorgar estudios. 14 estudios adicionales en el informe que manda para poder determinar la viabilidad o no del proyecto desde el punto de vista de seguridad aeroportuaria. Y dicen, tomando solamente en consideración el informe de Abrisa, porque el gobierno americano, ojo, no ha hecho ningún estudio, salvo el del Ministerio de Hacienda sobre ese tema, cogiendo el informe de Abrisa, dice que efectivamente hay que dar una autorización para un aeropuerto a todas luces apresurado y cuestionado en un periodo de 6 meses, cuando una sola pista ha durado hasta 6 años en el IDAC para darlo. Ellos se le apoderó el día 3 de julio, dijo el 3 de junio, dijo ayer el consultor jurídico, y en menos de 10 días se destaparon por un informe que está también siendo cuestionado y que oportunamente, porque se han negado a darnos información pública, esto es importante que se sepa. Ahí va la opinión legal de la consultoría jurídica. Usted tuvo acceso, porque ayer el doctor Flavio Rodríguez Espinal dijo que ellos hicieron una investigación profunda y que llegaron a algunas conclusiones. Pero yo no he visto esa opinión jurídica de la consultoría, no lo he visto en la prensa. No sé si usted tuvo acceso a ese estudio. No, mira, es peor todavía. Hasta la licencia ambiental, los términos de referencia ambientales, lo que ha contestado el Ministerio de Ambiente es lo siguiente, de que eso es un secreto industrial, profesional, un aeropuerto, y lo que era público, como los términos de referencia y la vista pública, nosotros tenemos comunicaciones, que por cierto ese ministro va a tener que ser muy investigado, no por este caso nada más, sino por muchas irregularidades. Y tenemos comunicación del Ministerio de Ambiente donde se niega la información pública, como es el estudio de impacto ambiental de ese aeropuerto, con una firma que está registrada en el acápite sanitario y no ambiental, que se llama Goberinza. Entonces, en ese punto, nosotros no entendemos por qué el consultor jurídico se destapó con eso, en una situación apresurada, desde mi óptica, técnicamente un informe muy flojo. Yo pensaba que se iba a hacer un estudio más profundo. Se refugia en su subalterno, lo que quiere decir que él no se sentía muy seguro de estampar su firma solo en eso. Y ese truco ya no lo sabemos, de que cuando tú como funcionario no quieras asumir una cosa sola, pone a que lo firme todo el mundo en tu departamento, porque así ha ocurrido en otro departamento con este expediente. Es la primera vez que los directores no firman nada, sino que son sus directores y funcionarios de tercera categoría que han firmado tu informe. Situación que, obviamente, y quiero anunciárselo a la opinión pública, ya hay funcionarios que se han comunicado con nosotros
que van a decir lo que ocurrió ahí a partir del 16 de agosto. Funcionarios de la presente administración. Este gobierno, de esta administración. Con lo cual esto se pica y se extiende. ¿De qué área, doctor? Eso después del 16 de agosto lo vamos a ver. Usted lo verá en cascada. Pero hay funcionarios ya que se han acercado, que dicen que ellos no leyeron lo que firmaron, que ellos no aprobaron eso. Y va a ser interesante porque en la Comisión Aeroportuaria nosotros hemos dicho miles de veces ya de que su presidente en funciones, Dionis Pimentel, no es empleado de obras públicas. Es un empleado honorífico y resulta que trabaja ahí. Y nosotros lo que estamos pidiéndole es que investiguemos por qué hay que sacrificarse en nombre del Estado. Entonces nosotros vamos a esperar, doctor, el 16 de agosto y ahí será otra música que se tocará. Doctor, ayer, entre los argumentos utilizados por el doctor Flavio Darío Espinal, el consultor jurídico del Ejecutivo, él sostenía que el Aeropuerto Internacional de Bávaro es una iniciativa estrictamente privada, y lo estoy leyendo textualmente, y se categoriza como aeropuerto privado al igual que los aeropuertos de Punta Cana, de La Romana, de Santiago, y de que ellos estudiaron el modelo de contrato de cada uno de esos aeropuertos y, yo no sé por qué usted se ríe, hicieron uno similar con el caso del Aeropuerto Internacional de Bávaro. Flavio es su amigo, usted sabe, y el doctor Flavio Darío Espinal, no es verdad que se va a parar ahí en una tribuna a decir algo así, si previamente no tiene un estudio técnico. No creo. Julio Alberto, como salió un comunicado del IDAT diciendo que fue la consultoría jurídica que le pidió que hiciera esa barbaridad, el consultor jurídico no le quedó de otra que salir a defender su barbaridad también. Entonces, somos amigos, y efectivamente lo somos hasta compañeros de la misma universidad, él da clase constitucional y yo de materia penal. Y efectivamente, mira, sobre el informe del doctor Flavio Darío Espinal, nosotros estamos impugnando precisamente los argumentos de él en un tribunal. Y nosotros vamos a impugnar en su momento determinado todo, incluyendo ese informe, el decreto. Lo que pasa es que, como bien tú dices, ayer es que a nosotros nos llega ese informe que tiene 47 páginas, pero que es un informe muy interesante desde el punto de vista histórico, porque ellos hacen un relato histórico. Lo que ellos nos dicen ahí es que, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda y la ley de gastos públicos, porque un aeropuerto puede ser inversión privada, pero lo que pasa es que ellos están haciendo un símil entre 1982, que es el aeropuerto de Punta Cana, y el año 2020. Yo creo que la República Dominicana avanzó y el polo turístico también se desarrolló. Entonces, lo que él nos dice son dos cosas. ¿Por qué él no contesta ahí que el Ministerio de Hacienda dice que el Estado Dominicano va a perder 4.500 millones? ¿Y por qué él no dice en su informe que la ley de gasto público mandaba a que el Ministerio de Salud Pública, que tiene que haber un departamento de sanidad, hiciera un estudio y viera la viabilidad y cuánto va a invertir ahí? El CESA hiciera lo propio, un estudio, cuánto se va a gastar en equipo de seguridad. Migración, cuánto va a gastar en colocar su estafete y en sueldo y salario y viático para gente allá. Turismo, si hay una caseta de turismo, cuánto va a gastar por estar ahí. El departamento del IDAC en controladores aéreos y esa cosa, porque eso tú no se lo puedes dar al sector privado. O sea, tú no puedes poner la seguridad nacional en manos del sector privado. ¿Cuánto va a gastar para estar ahí? Entonces, lo que se llama gasto público organizado de inversiones, una ley del año 2007 que él la conoce muy bien. Él tampoco dijo que esos estudios se realizaron. Nosotros tenemos mucho más crítica, pero como te digo, no es que me estoy riendo, sino que realmente él hizo de abogado del gobierno, que yo he dicho muchas veces que lo es, pero se está tirando algo, un gazapo que yo no me lo tiraba. Por ejemplo, él dice, se cumplió con todos los procedimientos legales. Yo te aseguro a ti que la corrupción de este país, en más del 90% se cumple con los procedimientos legales formales. Exacto. Ahora, los procedimientos legales de fondo. Es un problema que tiene compra y contrataciones ahora con Carlos Pimentel. Porque la fiebre no está en la sábana. Mira, yo le doy gracias a Dios de haber ejercido plenamente mi carrera. O sea, yo durante 20 años solamente he visto procedimientos penales y yo sé aquí cómo son las cosas. Ahora, si él se siente satisfecho con su informe, no hay ningún problema. Es su derecho. Yo hubiera hecho lo mismo. Es la primera vez que yo sí veo que un consultor jurídico del Poder Ejecutivo, lo que me engalana, porque efectivamente eso quiere decir que los escritos él lo habrá leído, sale a defenderse antes de tiempo, porque a él nadie lo acusó. Nadie lo ha acusado de nada. Nosotros le hemos hecho varios actos de advertencia diciéndole, ahí hay temas irregulares. Él debió asesorar, y quiero ser, porque soy muy respetuoso del presidente de la República. Lo he sido siempre, no voy a seguir siendo coherente con mi
política de que yo fui abogado de Leonel Fernández. Quiero decir esto. Creo que al presidente Danilo Medina actual, él debió asesorarlo de que no se metiera en eso. Que la prudencia mandaba de que ya que hay denuncia de actos de corrupción, él como el ejecutivo desde un atrio presidencial, decir que todo está bien, sabiendo uno de que ahora lo que se está cuestionando es un procurador independiente y que está en la PECA, en el Departamento de Producción de la Corrupción de la Procuraduría, él no debió referirse a ese tema. Yo creo que el doctor Flavio Darío Espinal aceleró sin necesidad porque a él simplemente se le advirtió. Tú me puedes mandarme una opinión y yo te opino lo que yo quiera sobre el papel. Ahora, ahí no se ha hecho una investigación todavía de lo que nosotros hemos denunciado. Hay un aspecto, doctor. Usted mencionaba, perdón, en esa parte, usted mencionaba hace un rato que algunos funcionarios de esta actual gestión han dicho que después del 16 pues van a explicar todo lo que ha acontecido. Un cambio de gestión, ¿entiende usted que o ha tenido algún contacto con los que van a ir a la administración pública el próximo 16 de agosto de un cambio de visión con relación a la construcción de este aeropuerto? Bueno, lo único que tenemos, lo que ha salido en la opinión pública, el próximo ministro de Obras Públicas dijo que iba a revisar eso porque él el encargado el presidente de la comisión del departamento aeroportuario, dijo que lo iba a revisar, pero nosotros con quien hemos hablado, Mildred, que por cierto cada vez te veo en un tono y una juventud mucho más exquisita. Divúlguelo. Ya la neutralizó. Es una flor. No. Divúlguelo, doctor. Quiero decirte que quienes se han acercado por 1000 vías son funcionarios de esta administración que no están de acuerdo con el proceder. Y te voy a citar un informe de la Asociación de Controladores Aéreos, que agrupa más de 400 controladores aéreos que le dijeron al director del IDA que ese informe estaba dándose de manera irregular. Su presidente y su secretario firmaron un comunicado público que está ahí, que se hizo público. Pero también a Zona Ore también se pronunció de que cómo íbamos a dar un Confotur definitivo cuando hay un tema de que no hay ni siquiera permiso de uso de suelo y como dijo el señor Paino Pichardo, ni siquiera sabemos de quiénes son esos terrenos. Entonces, hay funcionarios, porque el problema de este caso, digo, si yo fuera el abogado de ellos, porque veo que tiene un abogado que lo está defendiendo a todos juntos. Yo nunca solicito eso. O sea, si usted es abogado, usted tiene que defender uno, pero si defiende a 8, ya se nota que ahí hay algo raro. Entonces, de esos 8 o 9 que están ahí, de la Comisión Aeroportuaria, y de esos funcionarios del IDAC, vuelvo y repito, a partir del 16 de agosto, hay muchos que están acercándose y cooperarán con la Fiscalía para quitar este entuerto. También en el Ministerio de Medio Ambiente, porque que no cree el ministro que se va a ir así, sino que ahí hay técnicos que ya están diciendo que no comparten su política y de que hubieron cosas ahí irregulares en esa licencia ambiental, también hablará. Son de este gobierno. Con el nuevo gobierno obviamente no he tenido contacto, que no sea lo que hemos visto en los medios de comunicación. Doctor, ¿y qué pudiera pasar más allá de los inconvenientes jurídico-legal que pudiesen surgir a partir del próximo 16 de agosto con este decreto 270-2020 del presidente Danilo Medina? Porque ciertamente hay muchos temas ahí que deberían ser investigados y que deberían ser aclarados por las autoridades que van a entregar el mando el próximo 16. Ahora, no menos cierto es que dentro de esa situación hay envuelto 2 emporios económicos que quizás el propio presidente electo y ya el presidente en funciones como Luis Abinader a partir del 16 de agosto no querrá chocar con uno de esos sectores. O sea, legalmente, ¿qué puede pasar después del 16 de agosto? Y legalmente, como dice Dionisio, y agregándole que, bueno, ayer uno de los principales argumentos fue que la decisión se tomó en función de los informes de aviación civil. Entonces, ¿qué pudiera ocurrir, doctor, en caso de detectarse alguna irregularidad, un fallo en el procedimiento, un acto fuera del procedimiento legal? ¿Qué pudiera hacer el presidente electo? Vuelvo y repito que esos informes van a dejar mucho que desear a partir del 16. Lo estoy diciendo para que después no digan que se lo advertí. Yo le estoy dando la oportunidad al director del IDAP y al presidente de la Comisión Aeroportuaria, al ministro de Obras Públicas y al presidente Danilo Medina
de que revoquen eso. Se lo estoy dando, lo he dicho de mil maneras, de que nosotros simplemente tratamos de eso. Sobre el tema empresarial, Dionisio, número uno, no se trata de un conflicto empresarial. Nosotros no hemos hecho la primera demanda contra el Grupo Abrisa, ni la primera querella por corrupción, ni denuncia por corrupción, porque nosotros al final de cuentas hemos llevado esto como un tema del grupo de la Corporación Aeroportuaria del Este, Grupo Punta Cana, y que el gobierno ha tomado una decisión que no nos ha favorecido en nada, sino todo lo contrario. O sea, nosotros hemos sido coherentes en nuestra petición únicamente contra el gobierno, tanto así que el consultor jurídico es la primera vez que contesta una litis que hay entre particulares. Entonces, lo que habría que preguntar es por qué el gobierno está contestando un tema en el Palacio Nacional que atañe a dos empresas. Nosotros no nos hemos referido al Grupo Abrisa en ninguna intervención, porque nosotros somos coherentes con nuestro caso. Esto se trata de una litis claramente establecida por unas autorizaciones que la ley no faculta al Departamento Aeroportuario que la dé, y que el IDAC no dio una, como ellos quieren decir, no dio una autorización definitiva, sino que manda a estudios más profundos. Para que te haga una idea, uno de esos estudios, porque se ha hablado de la cercanía, el tema de que si cumple con los 12 o 13 kilómetros. Y ponen el ejemplo, porque he visto que el Grupo Abrisa ha puesto el ejemplo de Nueva York. En Nueva York se gastaron $40,000 millones para poder manejar la Guardia y el JFK como un espacio único, para evitar coaliciones y cosas de esas. Yo pregunto, ¿el gobierno dominicano va a invertir $40,000 millones para manejar un único espacio? Bueno, pero ellos plantean que el aeropuerto estará a 24 kilómetros de Punta Cana y que en el mundo hay más de 21 terminales con 19 kilómetros uno del otro. Eso de los argumentos que plantea el consultor jurídico. Sí, no, y estamos diciéndole al consultor jurídico que investigue bien qué pasó en México, que la OASI está todavía estudiando, y que investigue el caso de Nueva York, porque es el que ellos han hecho referencia, como aquí hay tantos dominicanos en Nueva York, de que se invirtieron $40,000 millones. Y eso obviamente la nación norteamericana se lo puede permitir. Yo no sé si la República Dominicana se pueda permitir $40,000 millones, pero también hay un tema técnico aquí de la capacidad aeroportuaria. Cada vez que se hace un aeropuerto adicional, es porque no está dando su capacidad. El aeropuerto de Punta Cana está dando menos del 30% de lo que está disponible todavía. Menos del 30%. Eso quiere decir que el crecimiento aeroportuario tendría que tomar esos factores. Esto, al final de cuentas, vuelvo y te repito, estamos esperando el día 16 de agosto. No es como dicen que aquí vamos a hacer un archivo de esa denuncia, porque atrás de eso es que anda. Y quiero decirle lo siguiente. Si se archiva la denuncia, se va a ver mala componenda gubernamental. Porque una denuncia por corrupción no se puede archivar sin una investigación seria. Y ahí no se ha hecho el primer acto investigativo. Entonces, nosotros lo que estamos esperando es simplemente que esto fluya y que está en la justicia administrativa. Se va a impugnar el informe del IDAC. Se va a impugnar. Pero a nosotros ni siquiera nos lo han notificado formalmente. Porque lo que te digo, esto ha sido irregularidad sobre irregularidad. Doctor, yo sé que ese es el tema principal, pero no sé si Dionisio tiene otra pregunta para pasar a otro tema, ya que nos quedan pocos minutos. No, lo que quería que hacerle. Lo que quería es dejar claramente definido el asunto de la querella. Si no han, porque está involucrado ahí el Marino Collante y hay otros funcionarios más, el mismo ministerio del mismo ministro de Medio Ambiente, si no han sido citados o cuál es el procedimiento en ese sentido. Obviamente hay que citarlo, y nosotros tenemos aquí diligencias y testigos que irán a hablar de ese caso después del 16 de agosto. Estamos esperando el momento oportuno para ofertar eso, y por eso es que están atrás de archivar esa denuncia. Doctor, es la sexta vez que usted menciona después del 16 de agosto. Sí, claro, porque ya eso es el 16 el domingo. Doctor, tengo dos preguntas que quiero aprovechar. Eso se llama, Mildred, antes de terminar. Perdón, antes de terminar, tengo dos preguntas. La calva que me brilla de muchos años bregando con el ejercicio. Como dice primero, doctor, ¿cuál es el perfil que debe tener un procurador general de la República ahora que se habla de un procurador independiente? ¿Cuál es el perfil que debe reunir? Porque se ha hablado de que hay que reformar la Constitución, cambiar la composición del Consejo, entre otras cosas. Si usted, como abogado penalista que tiene amplio conocimiento en ese tema, me gustaría escuchar su opinión. En segundo lugar, espérate, Dionisio, que estamos terminando. En segundo lugar, si el presidente, si el orden constitucional manda al presidente a que tenga que
en el protocolo de la ceremonia de toma de posesión que tenga que quedarse hasta el final del discurso del presidente electo, o luego ya que se hace el traspaso de la banda presidencial, o sea, si puede retirarse, si esto no tiene ninguna implicación, diríamos, de orden jurídico. Ahora que se habla de que posiblemente... Vamos a empezar con la más fácil. Dionisio, sí. ¿Cómo no? No, que te decía que a propósito, que alguien parece que le está haciendo daño a Miriam Germán Brito, porque han publicado un tuit como si fuera la cuenta de Luis Abinader, ¿verdad? Dice Luis Abinader, incluso oficializada, dice: ex jueza de la Suprema Corte de Justicia, Miriam Germán Brito, será próxima Procuradora General de la República. O sea, pero bueno, yo obviamente lo voy a buscar, a ver. Pero que el tuit no aparece en la cuenta de Luis. Habrá que revisar. No, sobre el tema, vamos a empezar con la más fácil. Efectivamente, la toma de posesión de un presidente de la República, el traspaso de mando, tiene su formalidad en las constituciones, pero no causa ningún vicio que el expresidente de la República ya en ese momento se quede, sino que efectivamente un tema de mandato democrático y que yo hubiera habido, o sea, pero esto es político, ya hubiera visto más elegante que se quedara y tuviera el discurso, pero él está alegando un tema, creo que de distanciamiento físico, entender una pandemia, con lo cual que él vaya o no vaya en tema de fondo, el nuevo mandato no afecta a eso. No afecta a eso, o sea, no hay una nulidad. Con lo cual, eso, debatir sobre ese tema, ya un tema más político que sale de mi campo de acción. Okay. Sobre el Ministerio Público sí quiero extenderme, quiero ser coherente, porque aquí hay mucha gente que habla según sopla el viento, y ese no es mi caso. Yo he dicho que la Constitución de la República habla de una especie de ministro de justicia con funciones de fiscal, porque cuando usted está hablando de la definición de la política criminal de un Estado, ya no está hablando de una política propiamente del Ministerio Público. Aquí el Ministerio Público no se reduce al ámbito de persecución penal, es decir, al sometimiento del expediente una vez que los actos investigativos concluyen, sino que tiene funciones de política criminal muy definidas en la Constitución. He dicho que puede ser una persona que sea independiente en el criterio, pero la independencia te la da el carácter, ¿no? O sea, no es lo mismo yo que vaya a la Procuraduría, que tal vez tenga un ejercicio intenso, que tendría que cerrar mi oficina y renunciar a todo mi caso. Entonces ya ahí el tema de independencia es muy relativo, porque yo tengo muchos conflictos en la justicia, ¿no? Por mi ejercicio profesional tan intenso. Entonces, yo le decía a la gente que me ha consultado sobre el tema que el Ministerio Público debe ser una persona de confianza del presidente de la República en el estado actual de lo que manda la Constitución. Y que yo eso de la independencia, al final de cuentas, lo veo más como un tema de carácter de una persona o no, de que si yo te voy a llamar para que tú, que son los casos que se dan en la práctica, me archive un expediente o no me acuse una persona o me haga un expediente flojo, entonces ya es un tema de carácter del funcionario. Porque aquí hay muchas personas que tú me llamas para una situación así. Yo mismo, y lo digo siempre, tengo una promesa con mi papá y mi mamá cuando empecé a ser abogado. Antes de cuando empecé a estudiar Derecho, yo quería ser abogado penalista y es lo que he sido toda mi vida. Y dije, el día que ocupe el cargo de juez y fiscal, seré muy pobre. Porque no hay dinero que me corrompa a mí, porque una decisión judicial le hace un daño irremediable a una parte. Irremediable. O sea, no hay forma de una persona que la violen, que tengamos el violador y sea un expediente flojo, que tú le recuperes esa violación. Entonces, yo ahí vuelvo y repito, eso de reformar la Constitución, sí, se podría hacer en un momento determinado y decir, vamos a dejar las funciones únicamente de ejercer la representación del Estado en los tribunales pidiendo sanción penal. Era una definición clásica del Ministerio Público. Pero actualmente tú decir que vas a tener un fiscal independiente cuando lo ideal es que ese funcionario se reúna con el jefe de la policía, con el jefe del DNI, con el jefe de la DNCD, con el presidente de la República, con el ministro de Interior, si es el encargado, con el ministro de la Fuerza Armada, resulta imposible que ese ente sea tan autónomo como lo quiere, porque no se limita a persecución penal. Es más Muchas amplio. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por estar con nosotros aquí. Muy agradecido. Y gracias a todos ustedes por habernos sintonizado. Mañana, si Dios lo permite, de 4 a 6, aquí estaremos en el Tribunal de la Tarde por Telefuturo Canal 23.